A continuación, la hueca política. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política. Amigos, bienvenidos nuevamente a La Hueca Política. Qué gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos a este espacio. Generalmente en La Hueca Política hablamos un poco de ciudad, de lo que significa, por supuesto, el desarrollo de nuestro lindo y hermoso Quito. Pero hoy hemos decidido dar y abarcar un poco un tema nacional, pero de trascendental importancia para el desarrollo de nuestro país, de la democracia. Y esto tiene que ver con la independencia de la justicia. Un principio básico de un país democrático, que se dice ser democrático, parte por uno de los ejes que es la independencia del poder judicial. Esto significa que los jueces, quienes se encargan de administrar justicia, evidentemente no respondan a un poder de turno, no respondan a intereses de grupos particulares, de grupos financieros internos o externos. Y lo que se ha vivido en estos últimos 11 años es todo lo contrario de lo que estamos manifestando al deber ser de una justicia independiente. Y es por eso que el día de hoy hemos invitado a un defensor férreo de la independencia de la justicia, a un asambleísta que está velando por los intereses democráticos de todos quienes estamos viendo este programa, de todos los ecuatorianos en general, de todos los quiteños, de todos los azuayos, particularmente porque representa a esta provincia y lo está haciendo de manera muy importante. Hoy tenemos el gusto de recibir al asambleísta Esteban Bernal. Esteban, qué gusto estar aquí contigo. Bienvenido a este programa. Gracias, ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito. Tú eres la persona más autorizada para contestarnos esta primera pregunta tan importante. ¿Por qué es tan básico dentro de un sistema democrático que exista independencia dentro de la justicia, que los jueces sean parciales, que respondan a la ley, que no sean corruptos? Porque esto también es corrupción. Totalmente. Gracias, Eduardo. Primero, un agradecimiento por la oportunidad de dirigirme a la ciudad, al país, a través de este medio de comunicación. Creo que es importante lo que manifestaste inicialmente. Yo he sido un convencido. De hecho, hemos puesto en el marco de esa lucha una frase que nos identifica: no hay sociedad libre sin justicia independiente. Nosotros habíamos entendido, y quiero hacer una reflexión general de lo que entendemos esta lucha contra lo que fue la cooptación de la justicia ecuatoriana. Los 4 ejes del mal, a mi parecer, de toda esta estructura revolucionaria, que muchos de ellos todavía están enquistados en el gobierno actual: la desinstitucionalización del país, el inmenso endeudamiento público, que no lo dice la oposición, lo dice la propia Contraloría General del Estado, la inmensa corrupción, creo que nunca vista en la historia del Ecuador, creo que se bordea los 35.000 millones de dólares en desvíos de fondos públicos. Y en estos últimos 11 años. Sí, por supuesto. Ese es un dato de la Comisión Anticorrupción, ¿no? Y a eso hay que sumarle la persecución a los ecuatorianos que pensamos distinto durante todo este periodo. Una persecución que tiene una gran cantidad de ejemplos, pero que no lo vamos a profundizar. Pero esos 4 ejes del mal no se hubiese podido lograr con la fuerza con la que se ha logrado si no hubiesen tomado la decisión previa de cooptar la justicia ecuatoriana y crear una especie de cerco de impunidad, Eduardo, alrededor de quienes no actuaron en términos imparciales, de los que no actuaron durante todo este periodo, para darle a la justicia esa independencia que queremos los ecuatorianos. Ojo, en mi provincia de La Azuay, y gracias por saludarle a mi provincia al inicio, en la introducción del programa, en algún medio de comunicación me decía: bueno, asambleísta, está bien, esa es su lucha, está bien que usted emprenda todos estos procesos, pero a veces termina siendo un poco etéreo para la gente. ¿Qué puede ganar el taxista? ¿Qué puede ganar el agricultor con el tema de la justicia? Dije: todo. Porque la justicia no es
para los de arriba, para los del medio, para los de abajo, es para una sociedad. La justicia es para aquel campesino que tiene un problema, un conflicto social, porque la sociedad somos así, Eduardo. Tú y yo podemos tener un conflicto mañana en términos de una apreciación y eso puede generar una dificultad en un predio, en unos terrenos, en el caso de una cabeza de ganado que pasa en el sector campesino. Y la gente no acude a la justicia porque ya de antemano tiene un temor y dice, para llegar allá, o se debe tener palancas políticas o palancas económicas. Cuando tú luchas por una justicia reinstitucionalizada, obviamente que estás luchando por una sociedad en su conjunto. Ojo, aquí también hago una apreciación. Yo creo que la prejusticia correísta no era la panacea a la que queremos llegar, creo que tampoco era lo mejor que existía en el Ecuador, pero creo que era 1000 veces mejor que la actual. Eso sí te lo puedo firmar por todos los elementos que hemos visto. En marzo del año 2011, el presidente Correa de entonces dijo al Ecuador, le voy a meter la mano a la justicia, y sí que lo hizo. Y lo cumplió. Y lo cumplió a rajatabla. De manera perfecta. Y tú acabas de topar un tema importantísimo dentro de esta explicación, ¿no es cierto? El cómo afecta al ciudadano común y corriente el que tengamos una justicia parcializada. Y ahí cabe una pregunta, ¿qué tan metido estuvo las manos del correísmo? ¿Qué tanto cumplió su palabra Correa y todo ese andamiaje, ¿no es cierto? Toda la revolución ciudadana que así se nombraron en la justicia, para que lleguemos a este punto donde ya sintamos definitivamente que esto no da más. ¿Hasta qué punto estaban metidos? Yo creo que hay ocasiones en las que me he puesto a pensar que los ecuatorianos en algún momento deberíamos hacer una metáfora retrospectiva de saber qué es lo que pensamos. Y digo que si en enero del 2007 le decíamos un grupo de ecuatorianos perversos, malos, aquellos que no le queremos al país y nos acercábamos al expresidente Correa y hacíamos una comitiva y le decíamos, le venimos a pedir un solo favor, presidente, destruya al Ecuador, no lo hubiese hecho también. Créeme que más allá de lo metafórico de esta frase, es indignante lo que está pasando. ¿Y sabes por qué es indignante? Porque la sociedad en su conjunto, Eduardo, ha perdido el sentido del asombro, ha perdido el sentido del reclamo, ha perdido el sentido de la indignación. Pero no es culpa de la sociedad. Nos hemos acostumbrado a la corrupción, sí, nos señor, hemos acostumbrado al escándalo, a que la justicia la manipule. Mira, hemos acostumbrado al Ecuador a la naturalización del delito. El expresidente de la Asamblea Nacional fue flagrantemente tomado a través de un audio que era perverso para la institucionalidad del Ecuador, perverso para la legalidad del Ecuador, conversando un presidente de la Asamblea con un prófugo. Pero más allá de eso, ¿te imaginas qué tuvimos a los días siguientes? Cuando en otros países la renuncia es inmediata, sobre hechos con mucho menos escandalosos que acá. Estuvimos discutiéndole al Ecuador si tiene o no que renunciar. La naturalización del delito ha sido una práctica y la instauración del cinismo una práctica durante toda esta época correísta. Y te digo, la pérdida del asombro nos ha llevado a que veamos cosas con mucha naturalidad. Años atrás, ya tengo 45 años, pero recuerdo y hacía política desde muy joven. Y recuerdo que cuando hizo un expresidente una fiesta en Cuenca, un hijo de un expresidente de la República, por su primer $1.000.000 del Ecuador se indignó y a partir de eso empezó una explosión social y terminamos con sacarlo del poder, porque teníamos capacidad de asombro. Pero quiero aquí particularizar. Son más de 80 y pico millones de dólares de Odebrecht y la gente no se asusta, no se asombra. No se asombra, solo el tío del ex vicepresidente lleva 33 millones de dólares imputados, ¿no? Algunos de ellos, 5 creo que era por parte de cortesía de una de las empresas que todavía se está investigando. Un negocio entre privados. Entre privados, un negocio, le dieron de cortesía 5 millones. Y el Ecuador ha sentido y ha perdido el asombro porque vamos viendo y decimos una década, ya 11 años, en los cuales vamos naturalizando estos actos. Y por eso vuelvo a la justicia. Cuando vemos también actos como estos, vemos que también naturalizan el delito. Yo presenté, Eduardo, tú recuerdas que en esta semana pasada, yo presenté al país un informe de Contraloría que fue escondido, para llamarlo así, durante muchos años. ¿Y por qué fue escondido? Porque todos los documentos de estos deben constar en la página de internet de la Contraloría General del Estado. Si tú ingresas, no sé si hoy esté ya después de mi denuncia, porque el Contralor subrogante tiene también que responder porque eso. La ley los obliga a todas las instituciones del Estado a colgar
¿no es cierto?, la ley de transparencia, poner en sus portales web todo este tipo de información. Así es, efectivamente eso es una determinación de ley, no de buena voluntad. Pero tú te ingresas, y si tú me permites muy rápidamente, si tú ingresas a la página de la Contraloría General, no, de la Contraloría General del Estado, tú ingresas y puedes encontrar una parte en la que puedes ingresar el número del informe, ¿no? Y aquí se despliega inmediatamente el informe, como puedes ver tú aquí. ¿Qué pasa cuando ingresas el número de aquí? Este informe te sale no registrado. Obviamente y este es un informe definitivo. Ya, sí, señor, es un informe preliminar. definitivo. Nosotros notarizamos estos print de pantallas para la presentación de la denuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana y notarizamos también para la pedido de medidas cautelares que nos negaron, por supuesto, para la suspensión de los concursos de jueces. Pero te quería mostrar esto, porque esto nos generó mayor suspicacia aún cuando la denuncia llegó a este legislador. Y ya vamos a entrar un poco al contenido de este informe de Contraloría, pero antes de que encontraras y tú hagas público este informe, como nos comentas, tú iniciaste con un proceso de juicio político al presidente de la Judicatura, al señor Yalc. ¿Qué pasó? Te lo bloquearon, ¿no? Así fue, en septiembre del año pasado. Porque siempre hay que entender esto, Eduardo, el marco en el cual uno se desenvuelve en la legislatura es dos ámbitos: la legislación, efectivamente, la creación de normas, leyes que también hemos propuesto, y hay otro espacio que es la fiscalización, es la que nos reclama permanentemente la sociedad que nos elige, a la sociedad a la que representas, porque si bien vos vienes elegido por una provincia como la mía, la de la Azuay, representas y fiscalizas y legislas a un país entero, no haces leyes ni normas para el territorio, porque para eso hay los concejales, hay los consejeros que determinan ordenanzas y también fiscalizan a sus autoridades. Por lo tanto, esa responsabilidad hay que ponerla en práctica basado en ciertas líneas que tengas. Y tú en principio diste una introducción, yo diría, brillante sobre lo que es la concepción de la justicia. Y para nosotros así también fue. Porque tú no podrías, en este momento, tener la certeza, por ejemplo, que todo lo que ha pasado, que hemos venido hablando en el Ecuador, tenga un resultado final positivo si no tienes una justicia adecuada. ¿Quién es el doctor Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura? Ex ministro de Justicia de Rafael Correa, ex secretario privado de Rafael Correa, ex ministro del Interior de Rafael Correa. ¿Podrá? Será de la Junta, ¿no? Pero por supuesto, yo pregunto, del grupo íntimo de panas. ¿Podrá Eduardo ser independiente en los casos de Rafael Correa? Imposible, o sea, la lógica no permite. Imposible. ¿No? Como el ex fiscal general de la Nación. ¿Quién fue Galo Chiriboga? Ex embajador de Rafael Correa, ex ministro de Trabajo de Rafael Correa, ¿no? Pariente de Rafael Correa. Es decir, toda la cúpula alrededor de Rafael Correa captó los espacios de control social, porque un fiscal general te investiga, pues, un controlador te audita, un presidente del Consejo de la Judicatura tiene que garantizar la eficiencia de la justicia, y todos ellos pertenecían, o siguen perteneciendo, a una cúpula de un gobierno que nos ha dado el peor lastre de la historia del país. Entonces, cuando tomamos la decisión de entrar en este proceso, fue bajo la conceptualización del inicio del programa que lo pusimos a consideración de la gente. Y lógicamente, en este momento, hemos avanzado porque aquel día, cuando nos negaron el juicio político en septiembre del año pasado, nosotros lo dijimos, bueno, el que se cansa pierde, y esto continúa. Y seguimos peleando, son 7 meses atrás, pero recuerda que en ese transcurso de tiempo nos llegó información válida, porque ciudadanos de todo el país llegaban y te entregaban información que valía la pena, y no, digo porque inclusive viene gente y cree que uno puede involucrarse a solucionar hasta los problemas del juicio específico, y no es así. Claro. Pero sin embargo, uno está abierto a receptar todas las inquietudes. Y entre esos nos llegó una denuncia preliminar, mira tú, y esto lo anda a llevar. Era una denuncia bastante, digamos, simple, porque son copias simples de una orden de trabajo, la número 080 del 2015, que daba cuenta de la existencia de un informe final. Aquí habían cosas inverosímiles sobre el manejo de la justicia, pero jamás iba yo a salir a denunciar con documentos simples. Y empezó la investigación hasta que encontramos el informe final. ¿Y qué maravillas existen muy puntualmente en el informe de Contraloría? Mira, el informe de Contraloría, si me permites darte una frase, lo que está diciendo es que se le metió la mano a la justicia. Pero hay una particularidad y antecedente, lo que te dije, no hay una página, ¿sí? Luego de eso es leído el informe en el año 2016
11 de diciembre del 2015 se hace la lectura final y se hace la entrega definitiva en enero o febrero del año 2016. Por lo tanto, nadie en este país habló durante todo este periodo de tiempo. 2 años sin hablarlo, sin decir una sola I sobre este informe y la existencia de un informe que es gravitante para la institucionalidad de la justicia ecuatoriana. Segundo elemento, o tercero por ahí, que este informe no lo hizo Esteban Bernal, no lo hizo nuestro movimiento Creo, no lo hizo Guillermo Lazo, no lo hizo la oposición. ¿Sabes quién lo hizo? La Contraloría General del Estado. Y no lo hizo en este momento que está la división entre Correa y Moreno, para decir que puede ser tema. Lo hicieron en el 2016. O sea, no es producto ni siquiera de la riña entre los compadres de Sí, Alianza para País. que no quieran decirnos que por ahí nosotros estamos sacando. Esto es en el año 2016, si te puedes fijar. Claro que sí, claro que sí. Sí. Y este informe lo que dice son varios elementos. Y si tú me das un tiempo, si estamos con los tiempos, si nos resumo mucho más, yo te voy a decir y comparar entre la reacción del Consejo de la Judicatura y lo que dice acá. Cuando apareció este informe nos dijeron, pero este informe no existe, nosotros no conocemos. Luego apareció ya formalmente y de manera legal, porque obtuvimos a través de la Fiscalía General del Estado, ¿no? A través de un acto administrativo en la ciudad de Guayaquil, para no presentar copias simples. Y cuando entregaron, dijeron, la primera reacción, nuevamente la instauración del cinismo y de la mentira en este país. No, dijeron, pero no es un informe que nos hacen a nosotros, sino al anterior Consejo de la Judicatura Transitorio. ¿Sí te acuerdas? Claro, aquello triunvirato. Sí, señor, del transitorio. Sin embargo, si vos ves el informe, si los ciudadanos ven el informe dice del 1 de octubre del 2013 al 31 de julio del 2015. Por lo tanto, los años 13, 14 y 15 le pertenece a este Consejo de la Judicatura que empezó sus funciones en enero del 2013. Y explícanos de manera muy sucinta, ¿cómo funcionaban para reprimir a los jueces y para obligarlos a que cumplan con sus disposiciones? Y aquel que no lo cumplía, lo destituían. ¿Qué herramientas usaban coercitivamente contra los jueces para tenerlos alineaditos? Bueno, ahí tú conoces que la famosa figura del error inexcusable es una figura que se convirtió en un brazo político del gobierno o del ex gobierno de Rafael Correa. Lo ejecutaba Alexis Mera. Alexis Mera, y lo ejecutaba el propio presidente del Consejo de la Judicatura y sus vocales. Ciudadanos, pensemos solo por un minuto la lógica de lo que yo he luchado y lo que hemos luchado en el bloque nuestro. ¿Qué ha pasado en los últimos años con el tema de la justicia? Cuando un juez le era incómodo al poder, tomaban la decisión de hacerle a un lado a quienes le era incómodo, perdón la redundancia, porque sentenciaba o iba a tomar una determinación en contra de los intereses del proyecto tal o cual. Resulta que quienes les juzgaban a ellos era nada más y nada menos que un Consejo de la Judicatura que está conformado por 5 miembros, 4 de ellos abogados y 1 que es ingeniero civil. ¿Cuál es la lógica nuestra? Esa instancia del Consejo de la Judicatura, como dice la Constitución y la ley, es una instancia administrativa. Y esa instancia administrativa tiene que cumplir sus acciones administrativas y no jurisdiccionales. Quiero decir, no evaluar sentencias o fallos judiciales. ¿Cómo puede ser que un ingeniero civil haga una evaluación de la sentencia de un juez? Yo hago una metáfora comparativa más o menos. Es como si un abogado vaya y haga una valoración de los cimientos de una casa y luego pase un informe si está bien o no al arquitecto. Así es. O sea, zapatero a su zapato, sumado a que por esa misma lógica le permite que un Consejo de la Judicatura esté conformado por profesionales no necesariamente del derecho, porque ellos tienen que cumplir áreas administrativas. Pero ¿cómo usó el correísmo esa herramienta? Dijo, no, ustedes van a utilizar esta herramienta llamada error inexcusable y le aplicas cuando un juez no sea incómodo. Y así fue. Presenté en aquel juicio político 18 expedientes de aplicación errónea del error inexcusable, 18 de los cientos y cientos que existían en el país. ¿Por qué presenté solo 18? Porque fueron aquellos ex jueces de Guayaquil, por ejemplo, la mayoría de ellos, que tomaron la decisión valiente de notarizar su denuncia y le volvieron prueba efectiva para la presentación del juicio. Es decir, que los jueces llegaban a tener hasta cierto punto un temer reverencial al gobierno de turno, su jefe, a quien les puso de pasito, ¿no es cierto? Sí, a quien ya le debían el favor de haberles puesto, ¿no es cierto? Tenían el pavor de que les vayan a quitar del puesto y dejan de tener los recursos y estar en el cargo, pues, ¿no? Entonces, o se alineaban o salían de ahí bajo la figura del error inexcusable. Así es. Y ahora te voy a demostrar, además, con este informe de Contraloría, le demostré al país, un informe que le permitió al Consejo de Participación Ciudadana suspender los actuales concursos de la Fiscalía General del Estado.
Y digo esto porque te quiero demostrar muy rápidamente lo que ha sucedido a través del tiempo en el Consejo de la Judicatura. Tú dijiste hace un momento, jueces que fueron de una u otra forma puestos ahí y respondían a un poder de turno. Tanto así que, reitero, no diciéndolo nosotros, sino la Contraloría, en este informe efectivamente hablan de aquello y se han puesto en una campaña de defensa. Yo soy judicial y me respeto. Está bien, nadie está atacando a la gente, estamos atacando a la falta de institucionalidad que tuvo y de probidad que tuvieron en estos concursos. Mira lo que dice el informe de Contraloría en uno de los concursos, solamente el 470-2013, que fue iniciado el 15 de julio del 2013. Ojo, este Consejo de la Judicatura empezó sus funciones enero de 2013. Por lo tanto, su responsabilidad es absoluta en la observación que dice, los vocales, el pleno del Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resoluciones tales, otorgaron nombramientos para agentes fiscales sin considerar el orden de puntuación. Lo que está diciendo es que se dio nombramiento a aquellos fiscales que en algún momento le gritaron al país, pero que eran voces individuales que no podía escucharle el Ecuador, y se enfrentaban contra un monstruo institucional llamado Consejo de la Judicatura. Nos queda muy corto el tiempo, pero claro, esto es un poco lo que pasó y de lo que tenemos que cambiar. Hay que fiscalizar, hay que determinar responsable, no solo la Contraloría, hay que tener una sanción dentro de lo político. Estás buscando nuevamente las firmas para retomar el juicio político en la Asamblea. Ojalá y los señores asambleístas, la mayoría, ahora sí suscriba y el calde paso. Ya las pruebas están a la luz, serían ciegos si es que no dan paso a estas barbaridades. Después, no sé si es que tenga responsabilidades hasta penales en el tema. La Fiscalía, yo creo que hay responsabilidad penal. Debe intervenir también, por supuesto. Pero más allá de aquello, queremos un futuro en donde no exista la posibilidad de esta injerencia en la justicia. Has presentado un proyecto de ley. Muy sucintamente, ¿qué consiste? Muy poco, un cortito, porque el tiempo ya se nos acaba. Bueno, primero te digo que sí, vamos a empezar de nuevo con el juicio político. Como decías, es imposible que ante un tema tan flagrante algún asambleísta se intente dar la vuelta y decir, no creo que no ha habido aquello. Y esto va a permitir que ese control político sancione a quienes han sido irresponsables con el Ecuador. Y hemos presentado también un proyecto de ley que elimine esa famosa figura del error inexcusable para quitarle ese brazo político a quien venga. No a Rafael Correa, que ya se fue. No al actual presidente, que tiene una misión independiente en la coyuntura política del país para el futuro del Ecuador. Hay que reformar también el Código Orgánico de la Función Judicial y ojalá ese sea un paso significativo para el Ecuador. Ya, perfecto. Y bueno, para darle un toque humorístico también al tema, aquí en este espacio nos estuvo acompañando Javier Bonil. Ah, claro, el famoso Bonil. Hace unos días salió una pequeña caricatura que la tenemos ahí, David versus Goyal. ¿Qué tal te pareció esta? Yo pensé que decías pequeña caricatura por la figura mía de pequeño también, ¿no? Pero tú estás sobre el informe de Contraloría que está bastante gordo. Bueno, yo creo que en el marco del respeto a la libertad de expresión, como hoy honro esa actitud de un maestro como es comunicacional, como es Bonil, honraré cuando en algún momento, ojalá no sea por mis acciones, tenga que ser criticado, porque ese es el marco de la libertad de expresión. Pero hoy me siento honrado, muy grato, Eduardo, que Javier Bonil haya planteado una caricatura que reconoció el país, que da muestra de la lucha que tenemos contra la justicia. Y gracias por recordar algo así tan motivante. Toque humorístico ¿Quieres que te cuente un secreto muy rápido? Claro. Esto me llegó el día sábado 7, porque el sábado 7 de abril fue cuando publicaron esta caricatura. Fue el día de mi cumpleaños y Javier Bonil no ha hablado nunca con él. Pero lo grato es de que me dio un regalo de cumpleaños. Un lindo regalo de cumpleaños. Sin conocerlo siquiera. Dice mucho esa caricatura de lo que estás haciendo. Y en nombre de todos los que estamos escuchando, viéndote, felicitarte por ese trabajo que estás haciendo, que simplemente debe alentarte a que continúes esa lucha por la independencia de la justicia. Los ecuatorianos te lo agradecemos profundamente, y no solo por fiscalizar, sino, como decía, también por presentar proyectos de ley para que en un futuro este tipo de cosas no se den, para que esa justicia sea independiente, para que esa justicia que tenemos en el Ecuador verdaderamente represente a la democracia, represente a los ciudadanos y vele y sea correcta, vaya alineado a lo que manda la ley, a lo que manda un futuro adecuado, que es lo que corresponde. Mi querido Esteban, muchas gracias, felicitaciones, gracias por estar aquí presente y siguen esta lucha. Gracias a ti y felicitaciones también por tu programa, muy entusiasta. Gracias. Y mis queridos amigos, nos vemos la próxima semana en La Hueca Política. Esperemos que hayan disfrutado este programa con nuestro querido asambleísta Esteban Bernal. Un abrazo.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política